Bienvenidos al devocional del día de hoy. Los saludo con la paz del Señor Jesucristo, deseándole las mejores bendiciones para usted, para su hogar, para toda su familia. Quiero agradecer inmensamente a los que se toman el tiempo de compartir este devocional y más devocionales y evangelizar o hacerles llegar a sus conocidos de cualquier modo que usted le envía para animar, alentar o predicar. Por supuesto que los devocionales están para evangelizar, porque es palabra de Dios. Gracias también damos a nuestro hermano Lenis Javier Hurtado Solarte, director de la emisora La Luz de su Gloria en Popayán, Colombia, que hace posible la retransmisión de este devocional y más devocionales a través de la emisora La Luz de su Gloria. Enviamos saludos desde Buenos Aires, Argentina. Gloria al nombre de Jesús. Quiero aprovechar, orar con ustedes antes de entrar a la lectura de la palabra del Señor. Después de la oración le voy a presentar el texto para que usted pueda abrir su Biblia. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te alabamos, te exaltamos, Señor. Padre Santo, manifiéstate, muévete en medio de nosotros a través de este devocional. Alcanza las vidas que has de salvar. Traiga entendimiento, revelación y salvación, y que tu nombre sea manifiesto, invocado sobre esas vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero presentar el texto bíblico, Lucas capítulo 4, verso 16 al verso 27, unos textos de la palabra del Señor que vamos a leer. De esta manera dice la Escritura: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Hubo gran hambre y en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Gloria al nombre de Jesús. Entremos en materia. Aleluya. Viendo a Dios obrar, aún dudamos. Podemos criticar a Nazaret, podemos criticar a los ciudadanos de Nazaret, donde Jesús había sido criado, aunque él no era oriundo de ese lugar. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, porque sucede eso. Muchas personas
incluyéndome a mí, se han convertido, luego tienen el deseo de volver a su ciudad natal y predicar de punta a punta el evangelio. Y hay siervos y siervas que pueden testificar diciendo, no, yo me fui, logré ir a mi ciudad, a mi país y empecé a predicar, pero sabes que ni un alma se convirtió porque no era la voluntad de Dios. Y así sucesivamente. El Señor, yo creo que tuvo el gran deseo de que en Nazaret, tanto como Capernaum, Nazaret viviera un avivamiento extraordinario porque conocían a Jesús, y muchos de nosotros tenemos el deseo de ir a los lugares que nos conocían y predicar. Resulta que cuando predicamos nadie nos toma interés, incluso nuestra propia familia. ¿Cuántos se han convertido y han vuelto a su familia predicándoles el evangelio? Y nada que pasa. Y entonces, viendo la obra de Dios, aún dudamos. Nosotros también pasa en la iglesia hoy en día, vemos cómo la gente, Dios los trae, se convierten, y aún así, no creemos que Dios puede hacer grandes cosas porque nos hemos acostumbrado, nos hemos habituado a la situación. ¿Sabes por qué causa mucha duda? Porque nos habituamos a vivir en un mundo de maldad. ¿Sabes por qué no creemos a Dios viéndolo obrar? Porque nos habituamos al crisis. El ser humano es fácil de adaptarse tanto al frío, al calor, a la lluvia. Es una máquina de rebuscar y cubrirse de la lluvia, o de qué manera cubrirse del sol, usar un protector solar, de qué manera abrigarse en el frío. Mira, hay muchas personas que aman el frío, pero tienen que vivir abrigados. Yo digo, ¿cómo pueden vivir abrigados si aman el frío? En mi caso personal, yo amo lo que es el verano, el calor. Entonces el ser humano se adapta. Por eso, cuando hay un suceso extraordinario y la gente no quiere salir de lo habitual, de lo que están habituados a hacer. Y entonces Jesús llegó. Lo primero que él hizo es entrar a la sinagoga. Es una reunión, un lugar de reunión, exactamente eso es lo que quise decir. Cuando fueron inventados las sinagogas fueron creados, por decir así, al no tener los judíos un lugar físico donde congregarse, porque antes lo hacían en Jerusalén, antes de ser deportado a Babilonia, de ser llevado como esclavos. Entonces, al no tener un lugar físico donde reunirse y meditar en la palabra del Señor, ellos edificaron pequeños templos, lo cual se conoce como sinagoga, y ahí y en cada ciudad, en cada región estaba dividido. Vivo aquí en esta hermosa nación de la Argentina, podemos ver también que hay sinagogas de judíos en varios puntos en la ciudad de Buenos Aires. Así que entonces, aún viendo la gloria de Dios, a Jesús manifestar, porque Jesús era el Mesías. Entonces la gente escuchó su testimonio, la gente daba gloria a Dios por lo que había dicho, porque él leyó una parte del profeta Isaías. Ese texto que leyó está en Isaías 61, 1 al verso 2. Entonces él leyó eso y esa palabra se cumplió en él, porque él era el redentor de Israel. Pero como había crecido en esa ciudad, dice, no, vamos a trasladarnos a nuestro tiempo. Este es el que va a salvar a Israel, este es el Mesías. Incluso uno de los discípulos que fue llamado por otro discípulo dice, de Nazaret puede salir algo bueno, porque en Nazaret no había nada bueno que decir, porque según datos históricos es una ciudad muy mala, de gente que asaltaban, ladrones, etc. Y puede haber muchas más cosas que si investigamos podría salir a la luz. Así que Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Bueno, Jesús llegó a ese lugar, la gente tenía esa expectativa, este es
Lo vimos jugar la pelota con nosotros cuando era chico. Su papá carpintero, él también carpintero. Conocemos su mamá, sus hermanos están acá, sus hermanas están acá, porque María después tuvo más hijos con José. Y entonces ellos, viendo la gloria de Dios, la manifestación de Dios, tuvieron dudas. Aleluya. Y entonces Él les habla de la gloria de Dios que sucedió en tiempos de Elías y en tiempo de Eliseo, en tiempo difícil. En tiempo de Elías había una sequía terrible, una crisis terrible. Y Dios asistió a una viuda que no era israelita, que no era judío, que no era judía, de Sarepta de Sidón, que era el territorio de Jezabel, un lugar cananeo. Y también en los días de Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero a ningunas asistió el Señor a través del profeta Eliseo, sino que vino de Siria, un país enemigo de Israel, para recibir ayuda de parte de Dios. Mira, Dios siempre quiso ayudar, pero la gente se habitúa tanto a la crisis. Por eso Dios me ha mandado a enseñar esta palabra. Viendo a Dios obrar, aún dudamos. No te voy a decir que solamente usted lo hace, porque muchas veces nos pasa a nosotros mismos como predicadores. Pero Dios quiere que creas. Dios quiere que pienses que esa situación que estás viviendo va a pasar, que la crisis va a terminar. Si el Señor llegó a tu vida a través de este mensaje, el Señor quiere que creas y que abraces su palabra y que creas, porque a través de este humilde servidor, Dios trajo esta palabra para que no dudes más. A Dios le duele, o sea que le molesta que una persona siendo creado, hecho por Dios, dude de Él. No dudes de Él. Jesús te ama. Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Eres parte del propósito, del plan del Señor. No eres casualidad. Tus padres se habrán equivocado. Habrás crecido en un mundo quizás doloroso, pero Dios quiere cambiar tu historia en el nombre de Jesús. Dios quiere sacarte del pozo para ponerte en alto, todo para la gloria de Dios, y que Dios cumpla su propósito en tu vida. Dios te bendiga. Nos estamos viendo en otro devocional.